La Rosa, Emilio González Larrea, Miguelito Torres en la operación técnica, somos el equipo que lo estamos acompañando hoy. Como todos los miércoles tenemos la participación en este programa de Mario Gaucho Garelica, el compañero que viene haciendo el momento de historia en la radio, y le damos la bienvenida. Buenas tardes, Gaucho, te saluda Emilio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Emilio? Un saludo muy grande para vos, para la gente que hace la radio y para todos los oyentes. Bueno, Gaucho, antes de que comencés quería preguntarte si vos sabés dónde están los lingotes de oro del Banco Central, que han desaparecido, no dan información y nadie sabe dónde están. Ese ya no es un problema histórico, sino es un problema político presente, ¿viste? Y muy serio, ¿no? Es un problema político muy serio que se hayan desaparecido los lingotes de oro de ahí, de los sótanos del Banco Central, y si no se informa no se sabe, y que en algún momento no tengamos oro. Así es, así es. Bueno. Y llama la atención el periodismo ensobrado, como no aborda el tema, ¿no? Claro. Y bueno, Gaucho, hoy vamos a seguir recordando al general San Martín, ¿no es así? Sí, porque este método que encontramos de hacer una serie de distintas cosas poco difundidas, en realidad, por las respuestas que me llegan de algunos oyentes, sirve, ¿viste? Porque ¿qué han hecho con San Martín y con otros próceres? 4 o 5 cosas que repite todo el mundo todos los años cuando llega el 17 de agosto. Claro. Y cosas correctas, yo no digo que no sean correctas. No, por supuesto. Pero hay un montón de aspectos que ayudan a pensar incluso el presente, que están poco difundidas, algunas incluso están ocultas. Claro. Y un primer tema a pensar es que San Martín gobernó, o sea que aparte de sus aspectos militares y su genialidad de haber concebido el cruce de los Andes, fue gobierno en Mendoza y fue gobierno en Perú, no en Chile, claro. Porque en Chile los patriotas chilenos tenían una infraestructura política y de cuadros como para organizar la independencia y un gobierno propio. Claro. En Perú tuvo un gobierno de que no alcanzó un año, ¿no? Un periodo corto fue. Muy corto porque tenía la oposición, algo muy parecido a lo que pasó en Buenos Aires. O sea, había un grupo que acompañó la independencia de la oligarquía peruana, pero quería beneficiarse con los resultados de la independencia para su propio peculio. Y dejar intactas estructuras coloniales heredadas de la colonia. Ajá. Algo parecido a lo que pasó en Buenos Aires, que les interesaba el puerto, la aduana y el país para la mentalidad de los unitarios de Buenos Aires llegaba hasta Córdoba, ¿viste? El resto no les interesaba. Y en Perú pasó lo mismo. San Martín liberó esclavos, San Martín intentó democratizar aspectos profundos de la sociedad, claro. Y se encontró con la oposición de la oligarquía y las clases dominantes del Perú. Sí, además se plantó en un tema que, como vos decías, tiene palpitante actualidad en el presente, en la Argentina, que es el tema del endeudamiento externo, ¿no? Exactamente. Vos sabés que ese es un temón, no alcanzo a entender por qué el campo popular lo usa tan poco y se difunde tan poco, que San Martín desconoció la deuda externa que dejó el Reino de España en Perú en la parte que se había endeudado
para pagar sueldos y armamentos del ejército que luchó contra los patriotas independentistas. Claro. Esa parte la consideró odiosa y la desconoció. Sería el primer antecedente de declaración de una deuda externa odiosa. No. Exactamente. El segundo son casi 30 o 40 años después, en los Estados Unidos, los esclavistas del sur, en la Guerra de la Secesión, se endeudan para comprar armamento y pagar sueldo de los oficiales del ejército del sur contra el norte. El norte triunfa y hay una enmienda constitucional que declara dos cosas. No reconocemos la deuda de los estados del sur contraída para comprar armamentos y no se declara prescripta todo reclamo por la propiedad de los esclavos que fueron liberados. Vos sabés que los esclavos se consideraban cosa, o sea, claro, un bien objeto del patrimonio del dueño. Triunfó el norte, declaró la libertad, la abolición de la esclavitud. Entonces hubo quienes reclamaban: señores, me afectaron mi propiedad privada. Y eso provocó una enmienda que decía, bueno, es imprescriptible, no se indemniza la libertad de un ser humano. Claro, claro, claro. Bien, pero eso 40 años después, 1860 y pico, 68, 69. Así es. Esto fue en 1821, San Martín entra en julio a Lima, al mismo tiempo se tiene que asumir como protector de la libertad y de la independencia del Perú. El título de protector también ya lo había usado Artigas acá en la protector zona. De los pueblos libres. Sí, que era una especie, para pensarlo en términos constitucionales, era una especie de director supremo, se podría decir, muy parecido al formato que usó el doctor Francia en Paraguay, que usó... Que era director supremo. Sí, acá en el Río de la Plata se llamaba director supremo. Pero como era la época de las repúblicas, del nacimiento de las repúblicas y de gobiernos que amparados en una constitución, San Martín dicta, que es un acto innovador, un reglamento que le llama provisorio, porque se da cuenta que se va a tener que reunir un Congreso Constituyente, entonces se llama reglamento provisorio, y en ese reglamento provisorio, en un anexo, se agrega que la deuda contraída por el Reino de España para solventar la guerra era una deuda odiosa. Bueno, esto dura muy poco porque claro, después cuando se reúne el Congreso... Sí, que se va a San Martín y reúne el Congreso y juran una constitución, esto precisamente no está, es abolido. Claro, empieza la fórmula moderna de que, bueno, la deuda externa la tiene que tratar el Congreso. Claro. Claro. Bien, ahora después, entendiendo la época, Inglaterra jugó a dos puntas. Por un lado, eran aliados de España estratégicamente hablando, y por el otro lado, donde podían, endeudaban a los recientes países para tener una forma de nuevo sometimiento. Acá fue a partir de la década del 20 el empréstito con la Baring Brothers, y en Perú le reconocieron esa deuda, que eran en general con prestamistas ingleses, y se la fueron pagando. Ahí va. Para eso tenían que sacarse a San Martín de encima,
y tenían que sacarse a cuadros jacobinos como Monteagudo, ¿no? Porque unos años después a Monteagudo lo matan en la calle, ¿viste? Claro, claro. Había varios cuadros ahí que acompañaban a San Martín en esta gestión en Perú, ¿no? También estaba Guido, Tomás Guido. Sí, sí, sí. Guido era prácticamente el canciller de él. Claro, y amigo Y, personal, secretario, bueno. Monteagudo sería, digamos, el redactor y lo que hoy sería un ministro de gobierno, ministro del interior, ministro político, ¿viste? Pero a su vez ninguno era peruano y el Claro. virreinato del Perú no era como el virreinato del Río de la Plata, que el virreinato del Río de la Plata, la mayoría de los cuadros eran españoles venidos de España. El virreinato del Perú tenía muchos cuadros que eran peruanos. Claro, claro, claro. Vos date cuenta que los que pelean contra Belgrano, bueno, ahora se me fue el nombre de los dos, eran peruanos de nacimiento Claro, y estaban claro, al claro. frente Goyeneche era uno y Goyeneche, ahora uno era Goyeneche, sí. y el otro se me fue el nombre también, que había sido compañero de Belgrano en la Universidad de Salamanca. Y eran de Arequipa, arequipeños, habían nacido y se habían criado en Arequipa. Bueno, eso da una muestra de cómo estaba conformado el virreinato del Perú. Había muchos cuadros que eran peruanos, a su vez eran grandes Eran terratenientes. criollos directamente. Sí, habían nacido en Perú, sí, sí. Claro, Eran claro. grandes terratenientes y y bueno, acompañaron por ahí el proceso de independencia porque no les quedó otra, porque vino el Ejército Liberador de San Martín y porque España estaba ocupada, y etcétera, etcétera, pero les gustaba la independencia para su propio Claro, beneficio. claro. Ahora está esto que vos decís, la particularidad de Perú, cuando celebró Perú en esta gesta sanmartiniana, que los cuadros que estaban en el gobierno principalmente acompañaban a San Martín y que no había criollos propios peruanos, como vos marcás la diferencia con el Chile, donde estaba O'Higgins y no me recuerdo el otro, Sí, Sucre, sí. y No, Sucre era Sucre lugarteniente de Bolívar. de Bolívar, Sucre, por eso hay una ciudad Sucre en Bolivia. Bueno, pero estaba O'Higgins y algunos cuadros que armaron el Había gobierno todos los propio. patriotas chilenos que Mm, habían sido derrotados en la batalla de Rancagua, mm, se exilaron a Mendoza y volvieron con el ejército de los Andes. ahí va. Bueno, así que está importante este antecedente del gobierno provisorio del Perú, comandado por San Martín, con respecto a su posición con respecto a la deuda externa o deuda externa odiosa, ¿no? Sí, sí, sí. Con Eh, respecto a la deuda externa y con respecto al concepto del nacimiento de las repúblicas modernas. claro. En eso hay un libro que yo lo recomiendo a los oyentes, del doctor Silvio Frondizi, el hermano de Arturo Frondizi, Sí, que el se que llama, mataron durante la dictadura, ¿no? sí, sí, Mm, que se llama El Estado Moderno. ajá, Para el que tenga la curiosidad de ver la conformación histórica del Estado moderno y su diferencia con el Estado medieval y el Estado feudal, yo en mi opinión es el mejor libro, es la génesis histórica del Estado moderno. claro. Este,
Un libro que, bueno, rareza, no lo tiene casi nadie, ni siquiera los profesores de Derecho Político, pero es un libro excelente. El Estado Moderno de Silvio Frondizi. Bueno. Sí, lo recomiendo. Lo recomendamos no sé también. qué oyente me seguirá el consejo, pero bueno, por lo menos uno lo recomienda. Bueno, Gaucho, ¿algo más tenés? No. Bueno, en algún momento, mirá, pues estuve leyendo algunas cosas de las memorias del general Tomás Guido, ¿no? Sí. Podemos hablar sobre la circunstancia de por qué se fue San Martín, el encuentro con Bolívar. Hay algunas cosas de Guido, yo no las conocía, que preguntas que uno se hacía, que pasó ahí, que él fue en el momento de la retirada, estaba ahí, era confidente de San Martín, o San Martín confidente de él, que dice cosas muy interesantes para develar algunas cuestiones. Bueno, me alegro mucho de la iniciativa. Sí, lo hacemos con todo gusto. Ahí va. Es uno de los temas pendientes, tratar con profundidad la correspondencia de San Martín con Guido. Ahí va. Bueno, Gaucho, te agradezco un abrazo y volvemos a hablar en la próxima semana. Mario Gaucho Garelic pasó por Mediodías con la RAC. Buenas tardes, Gaucho. Grande. Abrazo. Chao.